Hola, bienvenidos. Hoy día vamos a trabajar sobre tarjetas interactivas o fichas de aprendizaje interactivas, como ustedes las quieran llamar. Su término en inglés es flashcards, pero en este caso vamos a trabajar sobre una aplicación llamada Quizlet que nos permite generar no solamente las tarjetas interactivas, sino una serie de actividades asociadas a estas tarjetas, a este conjunto de tarjetas que uno crea. Como lo hemos comentado anteriormente, Quizlet es una de las aplicaciones tipo Web 2.0 en los que la comunidad virtual, en este caso docentes o estudiantes, participan activamente en la creación, en la generación de eh, las tarjetas o de flashcards. Estamos en la página de inicio, para ello simplemente podemos poner en la barra de navegación quizlet.com. Y como ustedes pueden apreciar acá, tenemos ya una serie de elementos de interés. Lo primero, en este gran mapa que tenemos acá, podemos ver dónde están en este momento docentes o estudiantes creando o trabajando con flashcards. Lo segundo es que, bueno, seguramente el rato de ingresar, cuando ingresemos aparecerá una lucecita, una de estas círculos blancos sobre nuestro país. Para crear una cuenta lo podemos hacer aquí en la parte izquierda, lo podemos hacer con nuestra cuenta de Google o con nuestra cuenta de Facebook, o lo podemos hacer con cualquier otro correo, ¿sí? Eh, es una aplicación gratuita, no requiere pago y como les había mencionado existe una serie de aplicaciones. Lo primero es que sin ser usuario nosotros podemos tener acceso a estas flashcards. Lo único que tenemos que hacer es hacer una búsqueda acá. Por ejemplo, podemos hacer una búsqueda de tarjetas, ya sea por nombre de usuario, por tema también, ¿ok? Y lo que me gustaría, para que se entienda cuál es el alcance que tienen estas flashcards, es mostrar algunas de estas características utilizando algún tipo de flashcards creados por algún usuario ya. Entonces, vamos a la parte superior donde dice búsqueda. Les voy a animar a que ustedes hagan una búsqueda de conjuntos de flashcards relacionados a los temas de su interés, para ver si existen ya algo creado, o si no lo existe, pues entonces es una muy buena oportunidad para que cada uno de ustedes cree contenido y lo comparta con esa comunidad virtual. Aquí el trabajo colaborativo, como ustedes pueden ver, está relacionado con la creación de este contenido didáctico de manera global. ¿Ok? Entonces vamos a suponer que aquí ponemos historia. ¿Ok? Y voy a poner la palabra historia y luego vamos a ver qué es lo que nos arroja esta búsqueda. Aquí me está indicando que existen al momento, en relación a este tema de historia, existen 500 conjuntos o 500 juegos de flashcards creados. Existen 320 clases compartidas, es decir, grupos, porque también Quizlet nos permite armar grupos en relación a un tema específico, y esos grupos comparten los juegos de flashcards creados. ¿Okay? Existen 76 usuarios en relación a este tema. ¿Sí? Por el lado izquierdo, además, podemos hacer una selección por los temas más relevantes o por los más recientes. ¿Sí? Y también podemos pedir que nos arroje una lista en base a las imágenes solamente, ¿no? En el lado derecho tenemos las características o la descripción de esos juegos de flashcards. Por ejemplo, en relación al primero que dice historia, ustedes pueden ver que aquí hay 23 términos, es decir, hay 23 tarjetas creadas en relación a este tema de historia por un profesor, ¿sí? Y tenemos aquí que el set, en la parte derecha tenemos la descripción. Estos son los términos que se trabajan en esa clase y estos son los conceptos asociados a esos términos. La creación de estas flashcards permite, por un lado, generar juegos
con términos y definiciones, o como en este otro caso, como ustedes pueden ver acá, si me pongo por encima de este otro juego creado por otro profesor, lo que vemos es que hay una relación entre un término, una imagen y un concepto. Podemos explorar, y eso es lo primero que yo les animo a que ustedes exploren. Como ustedes pueden ver, aquí están términos relacionados con otros idiomas, ¿sí? O desarrollados en otros idiomas. Entonces, una buena manera de familiarizarse con esta aplicación es explorar lo que ya existe primeramente. Entonces, por ejemplo, vamos a ubicar el primer set, este de acá, y las opciones que me permite acá. Por un lado, dice, usted puede ya practicar, puede ver este juego de flashcards, puede ya empezar a estudiar con este juego de flashcards, o puede jugar, ¿sí? Entonces, en base a esto ya nos pone en relación con lo primero. Empieza del fin de una civilización. Bueno, aquí hay una definición, como ustedes pueden ver. No necesariamente las definiciones son 100% no van a estar necesariamente acordes con nuestra necesidad, pero vamos a explorar las características, ¿ok? Lo primero es que aquí está una definición en la tarjeta. Si ustedes ven aquí en la parte inferior me dice click to flip, que es haga clic para ver el otro lado de la tarjeta, ¿sí? Empieza del fin de una civilización. Entonces hay conceptos asociados que este profesor quiere que sus estudiantes trabajen o aprendan, ¿no es cierto? Entonces veamos, una de las cosas es que al crear un conjunto de flashcards podemos activar el audio, en cuyo caso automáticamente el texto ingresado se va a reproducir, ¿sí? A través de audio. Se va a convertir este texto en un audio, como ustedes pueden ver acá. Eso se puede desactivar con esta opción que tenemos a la derecha. Aquí dice audio on o audio off. Va a depender un poco de la necesidad de cada uno. Si fuera por ejemplo, si es un juego de flashcards para una materia de lengua, entonces lo más probable es que el audio me sea de mucha utilidad. El docente puede configurar estas opciones al crear su juego de flashcards, ¿ok? Lo segundo es que, por ejemplo, si yo quiero navegar entre estas opciones, tengo que irme a la parte inferior, ¿sí? Y como ustedes pueden ver, aquí tenemos la opción de navegar, ¿sí? Entonces, podemos hacer un clic. Me está diciendo que podemos navegar hacia adelante, ¿sí? Aquí se han creado una serie de atajos. Caer. Empieza del fin de una civilización. Empieza del fin de una civilización. Caer. Para movernos Estar a la en siguiente, el territorio de otro gobierno. hacemos clic aquí, en la parte inferior. Ocupar. Voy a desactivar el audio por el momento, ¿sí? Ok. Entonces, en la parte inferior tenemos estas botones de navegación para ir a la anterior o para ir a la siguiente, ¿sí? Y de este modo podemos ver lo que hay en las otras tarjetas, ¿ok? Pero bien, entonces esta es el primer modo de trabajo con las flashcards. Básicamente es un trabajo en el que actúa la memoria para asociar un término con un concepto. Luego tenemos estas otras actividades. Lo que yo voy a hacer en este momento es simplemente explorarlas muy superficialmente, pero les animo a que ustedes se den un tiempo para ver qué es lo que nos permite hacer cada una de estas actividades, que básicamente son actividades lúdicas, juegos y cosas así, ¿no? Que al estar relacionadas con ese contenido nos permiten hacer una serie de actividades, ya sea proyectando, por ejemplo, estas tarjetas en clase, o incrustándolas a través de un aula virtual, o simplemente compartiendo las actividades de tal manera que el estudiante pueda
desarrollar cualquiera de estas actividades. Entonces, vamos a la segunda actividad. Ser amigos. Learn o aprender. Como ustedes pueden ver aquí, lo que me está dando es una pista a través de un audio que está activado. Podemos desactivar el audio haciendo clic acá, ¿sí? Y simplemente lo que aparece es la definición. Lo que debemos poner aquí es el término asociado, ¿sí? Ser amigos. Ok. Podemos también ver al revés. Podemos pedir que Quizlet primero nos muestre el término, y lo que el estudiante tiene que hacer acá es escribir el concepto, ¿sí? Al marcar la respuesta, Quizlet le va a dar la retroalimentación correspondiente. También el estudiante puede decir no sé, ¿ok? Y básicamente es un tema de ver qué tanto se aprendió al trabajar con las flashcards inicialmente, qué tanto el estudiante ha aprendido. Es una manera como de jugar también, ¿no? De evaluar. Vamos a la siguiente actividad, que es un speller, o aquí lo que va a medir básicamente es la ortografía. Suceso. Entonces, hay un audio. Aquí está configurado qué tan rápido puede ir ese término, ¿sí? Podemos utilizar el término a velocidad rápida, el término a velocidad lenta, o podemos utilizar la Estar definición. En el territorio de otro gobierno. La definición a velocidad rápida, o la definición a velocidad lenta, o simplemente también podemos elegir la opción no hablar, es decir, trabajamos sin audio, y lo que aparece acá es la definición. Lo que el estudiante debe hacer es poner el término en este espacio. También nos ofrece la posibilidad de crear un test, digamos, con preguntas objetivas, con preguntas acá de rellenar espacios. Nos da la posibilidad de crear preguntas tipo combinar, también tipo opción múltiple. Todas ellas en función del término y el concepto que ha sido ingresado en las tarjetas. Y acá tipo verdadero y falso. Al terminar de ingresar las respuestas, el estudiante puede hacer check in answers y le devolverá la posibilidad de revisar sus respuestas, ¿no? También tenemos esta opción, aquí a la derecha tenemos la posibilidad de configurar el tipo de preguntas. ¿Con qué queremos empezar? Si queremos empezar solo con el término, ¿sí? Al poner crear nuevo test, ustedes se fijan, acá están los términos, y lo que el estudiante debe trabajar es el contenido, el concepto. O podemos iniciar con la definición, ¿sí? Y el estudiante lo que tiene que hacer es trabajar el término. O podemos trabajar con ambos y podemos configurar el número de preguntas. Finalmente tenemos esta opción de scatter, que básicamente es un jueguito en el que el estudiante tiene que asociar un concepto con un término. Al arrastrar y soltar ese concepto sobre ese término, empiezan a desaparecer. Y el desafío es hacerlo en el menor tiempo posible. Finalmente tenemos esta otra actividad, Gravity, que les animo a que ustedes empiecen y exploren por su cuenta, ¿sí? Es un buen modo de comprender la utilidad que puede tener esta aplicación de tarjetas interactivas para nuestro curso o para el curso de cada uno de ustedes. Hasta aquí por el momento. Más adelante veremos cómo ingresar, cómo crear nuestra cuenta y cómo crear nuestros propios juegos de tarjetas interactivas. Les animo a que exploren cada una de estas opciones, a que se den un tiempo para ver y para empezar como a generar ideas de cómo ustedes lo podrían utilizar. Hasta pronto.